A pesar de que los principales negocios de Schwab son cuentas comerciales y de inversión, su operación bancaria manejaba 3.000 millones en depósitos hasta finales del año, lo que lo volvía el 10 banco más grande de todo EU. Además, cuando se reveló que acumulaba pérdidas no realizadas por aproximadamente 2.000 millones en bonos del Tesoro, algo similar a Silicon Valley Bank, los depositantes empezaron a retirar su dinero y los inversores a vender acciones de la compañía. Stephen Bigger, ejecutivo de Argus Research en Nueva York, explicó en un correo electrónico: los inversores suelen disparar primero, es decir, vender y hacer preguntas después. La preocupación inicial de Schwab tenía que ver con la cantidad de depósitos invertidos durante un periodo de baja tasa de interés y, por lo tanto, mantenidos con pérdidas actualmente, pero Schwab no tiene las otras tareas que fueron la ruina de Silicon Valley Bank, pero realmente podría ser el próximo gran banco en colapsar. El imperio de Chats podría tener el mismo destino que Silicon Valley. Schwab es una compañía financiera bastante diferente a las demás y ha sido manejada con gran eficiencia durante medio siglo. No tiene inversiones fuertes en criptomonedas como Signature Bank, ni demasiada exposición a nuevas compañías e inversiones de capital de riesgo significativas y falta de seguro en más del 90% de los depósitos como Silicon Valley Bank. De hecho, más del 80% de los depósitos de los clientes de Schwab están asegurados. Asimismo, la compañía contaba con cerca de 4.000 millones en liquidez para fines del año pasado y ahora también puede acceder al programa de préstamos de emergencia que la Fed ha creado recientemente, el cual podría facilitarle de forma inmediata más de 2.000 millones en efectivo si llegara a necesitar liquidez para cubrir una corrida bancaria. Schwab es un banco muy grande y sólido, con pocas probabilidades de caer por esta tormenta, aunque, como hemos visto, las dudas ya están sembradas, y a medida que se prolongue la crisis, el riesgo para todos los bancos e instituciones financieras aumentará. Por su parte, Warburg, presidente ejecutivo de Schwab, aseguró insistentemente que la compañía goza de gran salud y tiene la capacidad necesaria para hacer frente a cualquier agitación. Habría una cantidad suficiente de liquidez allí mismo para cubrir el 100% de los depósitos de nuestro banco sumaran, manifestó Bettinger textualmente. Sin embargo, la mayoría de compañías financieras enfrentarán ganancias mucho más reducidas este año debido al mayor costo de endeudamiento y a una reducción constante en los depósitos de sus clientes a medida que estos trasladan sus capitales hasta cuentas con mejores rendimientos. No será un buen año para los bancos estadounidenses. Quizás el solo hecho de no sufrir pérdidas será ganancia, lo que al mismo tiempo golpeará aún más a la maltrecha economía estadounidense y a sus ciudadanos, quienes cada vez se hacen más pobres y requieren trabajar más para sobrevivir. El 40% de los estadounidenses tiene 2 trabajos para poder cubrir sus gastos. La pobreza extrema crece en el país. El informe revelado a finales de marzo por Lending Club indica que el 100% de los estadounidenses tiene 2, un considerable incremento del 10% desde la era del expresidente Donald Trump. Por su parte, FlexJobs realizó una encuesta en la que destacó que el 100% de los profesionales activos estadounidenses tiene un trabajo o lo quiere tener. La razón de este fenómeno no es más que el resultado de la presión generada por la inflación más alta en los últimos 40 años y ahora el aumento de las tasas de interés en los préstamos y tarjetas de crédito, en gran parte gracias a las políticas económicas de Biden y la Fed. Según Bloomberg, la tormenta económica le ha costado un gasto extra de alrededor de $6.000 a los hogares estadounidenses promedio durante el año. Podría parecer poco, pero hay personas que viven en un nivel de pobreza profundo, es decir, menos de 6.000 al año. En el caso de los hogares, se consideran en la misma categoría cuando están formados por al menos 4 personas y sobreviven con menos de 2.000 anuales.
Casi 18 millones de personas, de ellos unos 5 millones son niños, han vivido en estas terribles condiciones en EEUU desde el año 2000, donde cada 10 se cree que la cantidad ha aumentado significativamente. El ganador del premio Pulitzer, Matthew Desmond, dijo sobre la situación de la pobreza en estados: cada vez hay más pruebas de que EEGU alberga una capa inferior dura de privaciones, una especie de pobreza extrema que alguna vez se pensó que existía solo en lugares lejanos, de pies descalzos y vientres hinchados. Lo curioso es que mientras más estadounidenses se ven forzados a incrementar sus ingresos con segundos trabajos para intentar sobrevivir, el gobierno aumenta los impuestos sobre la economía de trabajos temporales. El sistema bancario estadounidense está al borde del colapso. En este video descubre cómo la desconfianza en el sector financiero está llevando a una corrida bancaria que podría dejar en la calle a millones de personas. A pesar de que los directivos de la Reserva Federal, encabezados por Jerome Powell, aseguren que el sistema es sólido y confiable, la realidad es que en la semana que terminó, el 15 del mes pasado, los depositantes estadounidenses retiraron casi 1.000 millones de sus cuentas bancarias. 2 bancos quebraron y en casi todas las entidades del país se repiten las circunstancias que condujeron a esas quiebras. Además, los bancos han ocasionado pérdidas no realizadas por más de 6.000 millones que no fueron registradas en sus libros contables. Es dinero de los depositantes que desapareció debido a la pérdida de valor en activos como los bonos del Tesoro. Actualmente, los bancos están enfrentando enormes presiones y navegan en aguas desconocidas. Nos referimos a los efectos negativos de los aumentos en las tasas de interés. Estas presiones han ocasionado grandes pérdidas de valor en sus inversiones, así como retiros masivos de sus clientes. El gigante Charles Schwab, que tiene más de 7 trillones en activos bajo administración, sufrió su peor mes en 30 años. Todo esto limita las capacidades del sector bancario para financiar los mercados, las compañías y las personas, lo que genera otro impacto negativo en la economía estadounidense. Los créditos no solo cuestan mucho más, sino que también son difíciles de obtener bajo estas condiciones. Incluso la oferta monetaria del país cayó con el ritmo más rápido desde los años 30 y cada vez son más los estadounidenses que recurren a trabajos para sobrevivir. Lo peor es que vienen más quiebras. La situación económica de EEE-1U parece que solo puede continuar empeorando de maneras muy preocupantes, al menos en los siguientes meses, y con la posibilidad de que los problemas se extiendan por el resto del año debido a la suma de nuevas y complejas dificultades. Es como si la crisis económica fuera un globo que ya está a punto de reventar, pero que sigue inflándose a la vista de todos. El pesimismo sobre la situación financiera se extiende por los 50 estados. La gente ya dejó de preguntarse si habrá una recesión, ahora se pregunta cuándo impactará y qué tan fuerte será. Mientras las autoridades de EEUU dicen que todo estará bien, en solo una semana los depositantes de EEUU retiraron casi 1.000 millones y quebraron 2 bancos. Según los datos publicados por la Reserva Federal, entre el 8 y el de marzo de los depositantes estadounidenses hicieron retiros colectivos de sus cuentas bancarias por 9.000 millones. Estos retiros masivos sacudieron la industria bancaria y originaron la quiebra de 2 grandes, el Silicon Valley Bank y el Signature Bank, lo que revivió recuerdos de la crisis financiera del año y despertó los temores en millones de estadounidenses. Los reguladores no se han cansado de garantizar al público que la seguridad del sistema bancario es alta y que el hecho de que se pudieran retirar casi 1.000 millones es prueba de ello. En otras palabras, las quiebras de 2 bancos solo fueron un efecto secundario. Durante la tercera semana de marzo, y por la urgencia de la situación,
fue convocada una reunión especial y a puerta cerrada del Consejo de Supervisión de Estabilidad Financiera. El presidente de la Reserva Federal, Janet Yellen, secretaria del Tesoro y otros altos funcionarios asistieron a esta reunión a puerta cerrada. En un escueto comunicado sobre la reunión, se declaró lo siguiente: el Consejo discutió las condiciones actuales del sector bancario. Señaló que si bien algunas instituciones han estado bajo presión, el sistema financiero de EEUU sigue siendo sólido y resistente. El Consejo también discutió los esfuerzos en curso en las agencias miembros para monitorear los desarrollos financieros. Los datos publicados por la Fed mostraron que la mayor parte de los 98.000 millones retirados ocurrieron en los bancos pequeños y dejaron ver un cambio en los volúmenes de depósitos y retiros. Por ejemplo, los bancos considerados de tamaño grande por su volumen de capital experimentaron un aumento de 6.000 millones en los depósitos, mientras que los bancos pequeños registraron retiros por 1.000 millones. En general, los depósitos han estado disminuyendo constantemente desde febrero del año, demostrando así una clara y creciente desconfianza en el sector bancario. Aunque el presidente de la Fed aseguró que no hay razones para pensar que el sistema bancario corre peligro cuando afirmó: «He visto que tenemos las herramientas para proteger a los depositantes cuando existe una amenaza de daño grave a la economía o al sistema financiero, y estamos preparados para usar esas herramientas, y creo que los depositantes deberían asumir que sus depósitos están seguros y non para él». También dijo que gracias a acciones poderosas de la Reserva Federal para respaldar al sistema bancario, el nivel de depósitos se ha estabilizado durante la última semana. Esto es algo poco creíble, puesto que las estadísticas muestran que el retiro de dinero de los bancos para ponerlos en fondos del mercado monetario y otros tipos de inversión es una tendencia que aumenta gradualmente en las últimas semanas. Lo de las acciones a tomar: si es cierto, la Reserva Federal ha abierto líneas de crédito de emergencia para que los bancos puedan tener más liquidez y puedan enfrentar grandes retiros. Esto último es necesario cuando la mayoría de los bancos estadounidenses se enfrentan con considerables pérdidas no realizadas que generan desconfianza. El sector bancario ha perdido más de 6.000 millones. Una de las principales razones por las que el Silicon Valley Bank quebró fue por la pérdida de valor en sus inversiones, específicamente las que tenía en los bonos del Tesoro. Aunque en diferente medida, es un problema que enfrenta todo el sistema bancario de EEUU. Y en total, hasta finales del año, los bancos del país acumulaban pérdidas no realizadas por más de 6.000 millones. Se les llama pérdidas no realizadas porque solo se concretan cuando se vende a pérdida aquel activo que deprecia su valor. En una situación normal, en el caso de los bonos del Tesoro, ningún banco los vendería antes de finalizar el contrato, y menos cuando estos perdieron tanto valor por los incrementos de las tasas de interés. Pero cuando los depositantes se agolpan para exigir su dinero en masa y falta liquidez, no hay más opciones que vender, enfrentando pérdidas millonarias. Y así le ocurrió al Silicon Valley Bank, que hasta hace unas semanas era el sexto banco más grande de los EEUU en gestión de activos y patrimonio. Lo cierto es que para la mayoría de los bancos esto es un problema controlable. Además, en diciembre pasado, la inversión en bonos del Tesoro por parte del sistema bancario no representó la cuarta parte de los activos, que alcanzan un valor total de 20 trillones, es decir, 20 millones de millones. Además, los bonos del Tesoro han estado mostrando señales de repunte, lo que está disminuyendo las pérdidas no realizadas de todo el sector. Sin embargo, los bancos están enfrentando grandes presiones actualmente y se puede culpar en gran medida a la Reserva Federal la manera en la que marcó el rumbo de la economía.
Debido a la crisis sanitaria y a las políticas de la administración de Biden, se inyectaron trillones de dólares a la economía y las tasas de interés se redujeron a casi 1%, lo cual es como dinero gratis. La economía crece, todos felices, pero ¿por cuánto tiempo? Entre 2020 y los estadounidenses tenían muchos ahorros gracias a los subsidios gubernamentales. Muchos de estos fueron a parar a los bancos, los cuales vieron una excelente inversión en los bonos del Tesoro, aunque algunos títulos del Tesoro solo prometían pagar 1% anual de interés durante 10 años. Pero llegaron las consecuencias en forma de inflación. Los bancos se confiaron y fue muy tarde para actuar cuando la Fed mantenía sus aumentos en las tasas de interés que poco a poco fueron disminuyendo el valor de los bonos del Tesoro, porque ¿quién, en su sano juicio, querría comprar? El fundador de 50 Park Investment, A., declaró lo siguiente sobre lo ocurrido con Schwab. Hay momentos en los mercados en los que la lógica se tira por la ventana y la emoción toma el control, y siento que este es uno de esos momentos con Schwab. El especialista financiero agregó que el desplome de Schwab es una oportunidad insuperable para comprar sus acciones, que ahora son un 30% más baratas. Además, mencionó que otras compañías también han enfrentado pérdidas de valor considerables, que son ventanas de inversión que se abren una vez cada tantos años. La razón por la que se cubre este asunto se debe principalmente a lo sucedido con Silicon Valley Bank, hecho que generó mucho pánico entre los depositantes e inversionistas estadounidenses, quienes cada vez desconfían más del sector bancario.